Sentaos, hermanos, en este primer día del año en que celebramos la Jornada Mundial de la Paz y nos ponemos bajo la protección, el amparo de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. El Evangelio que se nos ha proclamado, podríamos decir que pone de manifiesto como tres características de la Virgen María que son importantes también para nosotros. La primera es, diría yo, la humildad. La Virgen María es humilde. Ella no se pone de protagonista, no se pone en el candelero para que la miren a ella, sino que ella muestra siempre a Jesús, a su Hijo Jesucristo. La Virgen María no se busca a sí misma, sino que busca mostrarnos, darnos a su Hijo Jesús. Es humilde. Ya sabéis que la palabra humildad viene del latín humus, que significa, la palabra humus significa estiércol. Es lo que se usa para cuando se va a sembrar, antes se preparan los campos, pues hay que poner en esa tierra el estiércol, el humus, que es lo que lo hace ser fecunda esa tierra, fructificar para los demás. Y esto es lo que hace una persona humilde, una persona que se abaja a la tierra para que, a lo más bajo diríamos, para que podamos todos fructificar. Ser humilde es algo que nos resulta a todos difícil, porque siempre nos ponemos como en el centro del mundo que gira a nuestro alrededor. La segunda característica de la Virgen María es que no es una mujer, siendo humilde, superficial. No es una mujer que pasa por la vida sin enterarse de lo que pasa, sino que está atenta a todo lo que ocurre a su alrededor. Ella deja hablar a los pastores, ella deja que los pastores vengan y cuenten lo que se les ha dicho. Ella, todo eso que ve y que oye, lo guarda en el corazón, lo va meditando, lo va como rumiando, va dándole vueltas para comprender el significado de esos hechos, de esos acontecimientos. Así hemos de ser todos, no personas superficiales, que vivamos la vida dejando que la vida pase y no nos enteramos de lo que pasa, sino que tenemos que usar la cabeza. La Virgen María usaba la cabeza, la razón, tenía fe y tenía inteligencia y no ponía una cosa sin la otra. Pues así también nosotros, que vivamos nuestra vida y el mundo que nos circunda con inteligencia, comprendiendo lo que pasa, que no nos engañen, que no nos dejemos llevar, que no nos guiemos por las apariencias. Hay que pensar. Hay que meditar. Y en tercer lugar, la Virgen María es una persona que nunca actúa sola. No va de francotiradora, no va como una persona que lo sabe todo y lo decide todo y lo hace todo, sino que siempre está con José. Van juntos, deciden juntos, actúan juntos, disciernen juntos. Así es un cristiano. Un cristiano no va por la vida así, a solas y a lo loco, sino que vamos juntos. Ser cristiano es vivir en comunión, en unión con las demás personas. Si alguien en este tiempo nos ha dado un testimonio, un ejemplo de estas tres virtudes y de muchas más que hoy no podemos desarrollar, ha sido el Papa Benedicto XVI,
que, como todos sabréis ya, ayer a las 9:34 de la mañana falleció. Benedicto XVI fue un hombre muy humilde, profundamente humilde. Fue un hombre sabio, profundamente sabio, y fue un hombre de comunión. Desde joven se dedicó, fue sacerdote y teólogo, las dos cosas a la vez. Fue un hombre de fe y un hombre de razón. Algunos quisieron presentarle como alguien que, como era alemán, pues tenía que ser una personalidad, pues, como diría yo, difícil, muy abstracta, muy complicada, muy abstrusa, como ininteligible. Eso lo dirán quienes no lo han leído. Si por algo se caracteriza Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, es por su claridad, una claridad cristalina, por su sencillez y por su profundidad. Esas tres características son propias de su obra teológica, de su obra intelectual: claridad, sencillez y profundidad. Cuando era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues un periodista italiano, Vittorio Messori, le hizo una entrevista que después apareció como un libro, que se titula Informe sobre la Fe. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo vivamente, porque es un diagnóstico de nuestro tiempo. No fue un hombre metido en una biblioteca leyendo libros, sino que fue un hombre de nuestro tiempo, que escudriñó, que meditó, que indagó sobre nuestra época. Fue un profeta, un hombre de una clarividencia extraordinaria. Por eso no fue extraño que después de haber servido, bueno, ya primero fue un experto de los llamados para el Concilio Vaticano II, Joseph Ratzinger, cuando era todavía un joven teólogo. Pero después fue uno de los principales colaboradores del Papa San Juan Pablo II durante todo su pontificado. Por eso digo que no nos extrañó que fuera elegido como su sucesor en apenas 48 horas. El cónclave que eligió a Benedicto XVI fue uno de los más cortos de la historia. Enseguida obtuvo la mayoría de los 2/3 de los votos de los cardenales presentes en el cónclave. Y ejerció el pontificado con todas sus fuerzas hasta que se agotaron sus fuerzas, porque hubo muchos también que pusieron muchos palos en sus ruedas para que, digamos, agotar al gran Papa Benedicto XVI, que fue el que enfrentó el gran problema contemporáneo que tiene la Iglesia en la actualidad. Él fue el que afrontó con una valentía extraordinaria eso que llamamos los abusos dentro de la Iglesia. Fue el Papa Benedicto XVI el que rompió, digamos, esa especie como de pacto de silencio que había, para sacar el pus, la infección que había dentro de la Iglesia y poder purificarla y sanarla. Pero agotaron sus fuerzas y por eso no pudo seguir y renunció al pontificado. Ahí demostró también su humildad, su reconocimiento de hasta dónde puedo llegar. Por eso digo, ha sido un papa extraordinario y un hombre que nos ha dado un testimonio de fe, un testimonio de humildad, de sencillez, de claridad y de amor a Jesucristo y a la Iglesia. Que el Señor le premie su vida, le lleve al cielo porque ha sido un santo y desde el cielo interceda por toda la Iglesia y por todos nosotros.